a comenzar con el análisis gráfico de funciones. Como vemos acá tenemos un eje cartesiano en donde tenemos representada una función que es el recorrido que se encuentra en azul como vemos acá. Bien, recordamos que un eje cartesiano tiene dos rectas perpendiculares, una recta horizontal que es el eje de X y una recta vertical que es el eje de Y. Para analizar un gráfico de una función se necesitan saber 10 elementos. Vamos a comenzar con 4 de estos 10 elementos, que es el dominio, la imagen, las raíces y la ordenada al origen. Luego, en otro trabajo, vamos a ver los elementos que restan. Bueno, ¿cómo hacemos para identificar o para analizar cada uno de estos elementos en un eje o en una función como esta que vemos acá? Vamos a comenzar con el dominio. El dominio son todos los valores de X que pertenecen a la función, ¿sí? Y los valores que les corresponde un valor de Y. Bien, para hacerlo más fácil vamos a ver cómo lo podemos calcular o cómo podemos saber desde dónde hasta dónde va un dominio. Para hacerlo más sencillo, el dominio es el valor en donde comienza la función hasta donde termina la función respecto al eje de X. O sea, el primer valor en donde comienza la función, recuerden que las funciones se leen de izquierda hacia derecha, hasta el último valor del eje de X en donde la función sigue su recorrido. Bien, en este caso la función tiene un dominio acotado. ¿Por qué? Fíjese que tenemos en el recorrido un punto, que sería como el inicio de esta función, o sea, la función comienza ahí. Pero acá, fíjense que no tenemos punto. Eso quiere decir que este recorrido va a seguir infinitamente hacia la parte superior y también hacia la derecha, porque recuerden que esto se va a ensanchar. Bien, entonces, para analizar el dominio, lo primero que vamos a tener que ver es dónde comienza esta función con respecto al eje de X. Para eso, al comienzo le vamos a trazar una recta hasta llegar al eje de X que tenemos ahí. ¿Qué valor de X es? Menos 4. Muy bien, o sea que como está acotado el dominio, comienza en menos 4, pero si esto sigue infinitamente, ¿sí? Su recorrido va a llegar hasta el infinito. Entonces podemos decir que el dominio de esta función va desde el menos 4 hasta el infinito. Como tenemos un punto cerrado y comienza ahí este dominio, vamos a ponerlo con corchete. Acá vamos a dejar el paréntesis porque tenemos el infinito. Entonces, recuerden, el dominio es desde el principio hasta el final de la función con respecto al eje de X, del primer valor hasta el último. Bien, vamos a seguir con la imagen. La imagen es algo parecido al dominio, pero con respecto al eje de Y. O sea, desde el punto, ¿sí?, más alto, ¿sí?, que tendría la función con respecto al eje de Y, hasta el punto más bajo que lo abarcaría, ¿sí? Son todos los valores de Y que pertenecen a la función y a los que les corresponde un valor de X. Entonces, lo que podemos hacer ahora es llegar al eje de Y con la regla o fijarnos en la función. Si yo miro la función, el punto más bajo de esta función es esta curva que aparece acá. Por lo tanto, si lo traigo al eje de Y, decimos que en este caso puede ser un 2,4 negativo, que sería el punto más bajo de la función. Fíjense que la función lo más bajo a donde llega con respecto al eje de Y es al menos 2,4. Y ahora, ¿cuál sería el punto más alto? El punto más alto sería acá, pero recordemos que esto sigue hacia el infinito. O sea que la imagen, el punto más alto sería el infinito. Entonces vamos a poner imagen de la función
va desde el menos 2,4, que es el más bajo, hasta el infinito, que sigue hacia la parte superior. Bien, entonces tenemos dominio, eje de X, imagen, eje de Y. Vamos a seguir con las raíces. Bastante sencillas las raíces. ¿Por qué? Las raíces son los puntos de intersección con el eje de X. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a mirar el eje de X y voy a ver por dónde pasa esta función en su recorrido. Si nosotros vemos, si la intersección atraviesa esta función al eje de X en el menos 3,5, en el menos 1 y en el 2. Fíjense que tenemos en este caso 3 raíces, porque la función atraviesa el eje de X en 3 lugares. Entonces, la primera raíz, que va a ser x1, es igual a menos 3,5. La segunda raíz, que va a ser x2, es igual a menos 1. Y la tercera raíz, que va a ser x3, es igual a 2 positivo. Entonces, las raíces son los puntos por donde el recorrido de esta función corta al eje de X. ¿Qué pasa por último con la ordenada al origen? Algo muy parecido a las raíces, pero ahora con el eje de Y. La ordenada al origen, que lo vamos a abreviar así, es el punto de intersección con el eje de Y. Ahora, cuidado. En este caso, la ordenada al origen es única, va a haber una sola. Y fíjense que si miramos el eje de Y, la función corta a este eje en el Y igual a menos 2. Fíjense que ahí es el lugar en donde corta esta ordenada. Entonces, para repasar rápido, dominio, desde dónde empieza la función hasta dónde termina con respecto al eje de X. Imagen, desde lo más alto hasta lo más bajo donde va la función con respecto al eje de Y. Raíces, puntos por donde corta la función al eje de X. Ordenada al origen, único punto por donde corta la función con el eje de Y. Recordemos que en el caso de las raíces podemos tener varias. 1, 2, 3, ninguna, ¿sí? Pero en el caso de la ordenada al origen solamente vamos a tener un único punto de intersección.